¿Qué hace del Himalaya uno de los lugares más fascinantes del mundo? ¿Es la grandeza del monte Everest, la montaña más alta del planeta? ¿O las culturas y tradiciones milenarias que florecen entre picos cubiertos de nieve? Bienvenido al Himalaya, una región que es mucho más que paisajes impresionantes. Hoy exploraremos los destinos más increíbles de esta cadena montañosa icónica y descubriremos las historias que la convierten en un lugar único. Con una extensión de más de 2.500 kilómetros, abarcando países como Nepal, India, Bután, Pakistán y Tíbet, el Himalaya alberga las 14 montañas más altas del mundo, incluido el monte Everest, que alcanza unos impresionantes 8.849 metros de altura. Además de ser conocido como la Torre de Agua de Asia, abasteciendo ríos que sustentan a casi 2.000 millones de personas, el Himalaya es hogar de una biodiversidad única, con especies raras como el leopardo de las nieves y el panda rojo. Pero esta no es solo una región de belleza natural. Sus tierras están impregnadas de espiritualidad, con templos y monasterios como el icónico Tiger's Nest en Bután y el monasterio de Tengboche en Nepal, que se alzan en acantilados ofreciendo vistas impresionantes. La cultura local refleja siglos de interacción entre civilizaciones, resultando en tradiciones y modos de vida profundamente ligados a la montaña y sus desafíos. ¿Sabías que el Himalaya también es conocido como la Morada de la Nieve, un nombre derivado del sánscrito? ¿O que el monte Kailash, en el Tíbet, es considerado sagrado por 4 religiones diferentes, pero nunca ha sido escalado? ¿Y que esta región montañosa es tan joven que su proceso de formación aún está activo? Esto es solo el comienzo. Prepárate para descubrir los secretos, los destinos y las historias que hacen del Himalaya uno de los lugares más extraordinarios del planeta. El monte Everest es más que la montaña más alta del mundo. Es una invitación irresistible para aventureros que desean explorar uno de los terrenos más desafiantes e inspiradores del planeta. La travesía hacia el campo base del Everest es una experiencia inmersiva por encantadores pueblos sherpas, donde coloridas banderas de oración ondean en los fríos vientos, llevando deseos de paz y valentía. A lo largo del sendero, la cultura local se revela en cada detalle. Las casas de piedra sencillas, las ruedas de oración girando incesantemente y los puentes colgantes sobre ríos glaciares crean un escenario único. Uno de los puntos destacados de la caminata es el monasterio de Tengboche, a 3.867 metros sobre el nivel del mar. Este monasterio budista es el más grande de la región de Khumbu y ofrece vistas impresionantes del Lama Dablam y otras montañas icónicas. Si visitas en noviembre, podrás participar en el Mani Rimdu, un vibrante festival que celebra la cultura tibetana con danzas enmascaradas y rituales espirituales. Este es un momento en el que la espiritualidad y la celebración se unen en una atmósfera de color y energía. Incluso para los más experimentados, el sendero presenta desafíos. La adaptación a la altitud exige paradas estratégicas para aclimatarse, y los guías sherpas, con su impresionante fortaleza y conocimiento del terreno, son verdaderos héroes de esta aventura. No se trata solo de llegar al destino, se trata de cada paso, cada historia y cada momento que hacen del Everest un sueño inolvidable. El Valle de Langtang es una joya escondida en Nepal, que ofrece una combinación perfecta de tranquilidad y grandeza. Rodeado por montañas cubiertas de nieve, el valle es conocido por sus pastizales alpinos, donde los yaks pastan tranquilamente. El contraste entre el cielo azul profundo y el blanco brillante de los picos crea un escenario casi surrealista.
Este destino es ideal para quienes buscan conexión con la naturaleza y una pausa del mundo moderno. En el corazón de esta región se encuentra el lago Gosaikunda, un espejo de agua cristalina a más de 4.300 metros de altitud. Sagrado para hindúes y budistas, el lago atrae a peregrinos de todo el mundo, especialmente durante el festival de Yanai Purnima, celebrado en agosto. Los devotos creen que las aguas del lago tienen el poder de purificar el cuerpo y el alma. La caminata hacia Gosaikunda es una experiencia única, pasando por bosques densos, arroyos burbujeantes y remotos pueblos. En el camino, es posible avistar animales raros como el panda rojo y sentir el aroma de las flores de rododendro que cubren las laderas durante la primavera. Langtang es también una oportunidad para experimentar la hospitalidad de los Tamang, un pueblo indígena que habita la región. Sus aldeas de piedra, decoradas con banderas de oración, son una invitación a explorar una cultura rica y tradiciones que han sobrevivido al tiempo y a los desafíos de la montaña. El Valle de Katmandú es una inmersión profunda en la historia y espiritualidad de Nepal. Reconocido como Patrimonio Mundial por la UNESCO, el valle alberga lugares sagrados y plazas llenas de arte y arquitectura. El templo de Pashupatinath, dedicado al dios Shiva, es uno de los más reverenciados por los hindúes en todo el mundo. Situado a orillas del río Bagmati, este complejo de templos es un punto central para celebraciones religiosas, especialmente durante el festival de Maha Shivaratri. La mezcla de misticismo y devoción hace que este lugar sea único e inolvidable. Por su parte, la Bhaktapur Durbar Square, una de las 3 plazas reales del valle, es un tesoro de la arquitectura nepalí. Con palacios y templos intrincados, como el Ñatapola, de 5 pisos, la plaza transporta a los visitantes al apogeo del reino maya, siglos atrás. Las calles adoquinadas y los mercados artesanales invitan a explorar cada detalle de esta histórica ciudad. A pocas horas de viaje, Pokhara ofrece un contraste cautivador con su paisaje natural. Situada a los pies de la cordillera Annapurna, la ciudad es famosa por el lago Phewa, donde el reflejo de las montañas en sus aguas tranquilas crea una vista impresionante. Pokhara también es un paraíso para los aventureros, con actividades como el parapente, que ofrece vistas impresionantes, y senderos que conducen a algunas de las montañas más desafiantes del mundo. Esta mezcla de serenidad y adrenalina hace de Pokhara un destino obligatorio. El circuito Annapurna es uno de los senderos más icónicos del mundo, conectando paisajes que cambian drásticamente a medida que avanzas. La travesía comienza en valles subtropicales, donde arrozales y densos bosques dominan el paisaje. Poco a poco, el terreno se transforma, revelando montañas cubiertas de nieve y pueblos remotos que parecen intactos por el tiempo. La diversidad geográfica y cultural es uno de los mayores atractivos de esta aventura. En el corazón del circuito está el desafiante paso Thorongla, que supera los 5.416 metros de altitud. Este es uno de los puntos más altos accesibles por sendero en el mundo, y llegar a la cima es un logro que recompensa con vistas espectaculares de las montañas Annapurna y Dhaulagiri. La caminata, aunque exigente, es un rito de paso para excursionistas de todo el mundo. Descendiendo del paso, encontrarás Muktinath, un lugar sagrado tanto para hindúes como para budistas. El templo de Muktinath es famoso por sus 108 fuentes, cuyas aguas cristalinas simbolizan la purificación espiritual. El lugar atrae a peregrinos que recorren grandes distancias para bañarse en estas aguas heladas.
El pueblo que lo rodea es igualmente cautivador, con sus pequeñas casas de piedra, monasterios y la hospitalidad de los lugareños. Además de la espiritualidad, el circuito Annapurna ofrece una inmersión cultural única, con cada pueblo aportando costumbres, idiomas y sabores que enriquecen la experiencia en cada paso. Lhasa, en el corazón del Tíbet, es un destino cargado de misticismo e historia. El Palacio Potala, con sus paredes blancas y rojas, se eleva majestuoso sobre la ciudad, un ícono que fue residencia de los Dalai Lamas. Con 13 pisos y más de 1000 salas, el palacio es un laberinto de capillas y oficinas históricas. Subir sus escalones ofrece una vista impresionante del paisaje circundante, al mismo tiempo que conecta al visitante con siglos de espiritualidad tibetana. En el centro de la ciudad, el templo Yokang late como el corazón espiritual del Tíbet. Miles de peregrinos se postran frente al templo, siguiendo el camino de Kora alrededor de su perímetro. Dentro, la estatua de Yobo Shakyamuni, una de las más sagradas para los budistas tibetanos, inspira una profunda devoción. Los aromas de incienso y el sonido de las oraciones crean una atmósfera casi sobrenatural. Además de Lhasa, el monte Kailash se destaca como un símbolo de reverencia. Sagrado para 4 religiones: hinduismo, budismo, jainismo y la fe Bon, el monte nunca ha sido escalado y es considerado el eje espiritual del mundo. Cerca de allí, el lago Yamdrok encanta con sus aguas turquesas, rodeado de montañas que parecen tocar el cielo. En cada curva del camino, el paisaje ofrece una nueva perspectiva de belleza y serenidad, marcando cada momento en la memoria de quienes lo visitan. Bután, conocido como el Reino de la Felicidad, es un lugar donde la espiritualidad y la belleza natural se encuentran de forma espectacular. El Tiger's Nest, o Takht Chang, es el símbolo máximo de esto. Este monasterio, increíblemente situado en un acantilado a más de 3000 metros de altura, parece desafiar la gravedad. Cuenta la leyenda que Guru Rinpoche, figura central del budismo butanés, llegó a este lugar volando en una tigresa para meditar, convirtiendo al monasterio en uno de los más sagrados del país. La caminata hasta allí, aunque desafiante, ofrece vistas de bosques de pinos y montañas que hacen que la travesía sea tan memorable como el destino. Otro hito impresionante es Punakha Dzong, una fortaleza monasterio que combina majestuosidad arquitectónica con absoluta serenidad. Ubicada en la confluencia de los ríos Pho-Chu y Mo-Chu, la construcción es un brillante ejemplo de la arquitectura butanesa, con sus intrincados detalles en madera y colores vivos. Durante la primavera, la fortaleza está rodeada de jacarandás en flor, creando un escenario aún más encantador. Punakha Dzong también tiene un profundo significado histórico, siendo el lugar de la coronación del primer rey de Bután en 1907. Bután no es solo un lugar de hitos impresionantes, sino también de experiencias únicas. En sus aldeas y mercados, es posible sentir la esencia de una cultura que valora la armonía entre el hombre y la naturaleza, reflejada en cada detalle de este reino único. Tawang, en el estado indio de Arunachal Pradesh. Es un lugar donde la espiritualidad y los paisajes deslumbrantes se encuentran. El monasterio de Tawang, fundado en el siglo XVII, es el mayor monasterio budista de la India y uno de los más importantes fuera del Tíbet. Situado en una colina a más de 2.600 metros de altitud, el monasterio alberga a más de 300 monjes y ofrece vistas panorámicas de profundos valles y montañas cubiertas de nieve. Con sus murales coloridos, mandalas detalladas y una imponente estatua de Buda de 8 metros,
Tawang es un destino que inspira paz y reflexión. A unas centenas de kilómetros al sur, Darjeeling es conocida como la reina de las colinas y ofrece una experiencia completamente diferente. Situada a unos 2000 metros de altitud, la ciudad está rodeada de plantaciones de té que producen algunas de las variedades más finas del mundo. Pasear por los campos ondulados al amanecer, mientras la niebla se disipa lentamente, es una visión inolvidable. El horizonte de Darjeeling está dominado por el majestuoso Kangchenjunga, la tercera montaña más alta del mundo, que se revela en todo su esplendor en días despejados. Además, el Darjeeling Himalayan Railway, un tren de vapor en miniatura declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO, ofrece un encanto nostálgico mientras serpentea por las montañas. Esta combinación de cultura, naturaleza e historia hace de Darjeeling un destino imprescindible. Leh Ladakh, en el norte de la India, es una tierra de contrastes sorprendentes, donde montañas áridas se encuentran con cielos azul cristalino y monasterios budistas se alzan en paisajes casi lunares. El Valle de Zanskar, uno de los lugares más remotos y encantadores de la región, es conocido por el desafiante Trek Chadar, realizado durante los meses de invierno. En este periodo, el río Zanskar se congela, creando un camino natural de hielo donde los excursionistas enfrentan temperaturas bajo cero en una experiencia única y deslumbrante. Los monasterios de Ladakh son puntos de referencia espiritual y arquitectónica. El monasterio de Thiksey, situado en una colina a unos 20 kilómetros de Leh, impresiona con sus 12 niveles de edificios que albergan reliquias, murales y una estatua de Buda Maitreya de 15 metros de altura. Durante el festival anual de Thiksey Gustor, el monasterio cobra vida con danzas enmascaradas y rituales que celebran la victoria del bien sobre el mal. Otro punto destacado es el monasterio de Hemis, el más grande y rico de Ladakh. Fundado en el siglo XVII, Hemis es famoso por su festival homónimo, celebrado cada 2 años, que atrae multitudes para presenciar ceremonias vibrantes y disfrutar de una atmósfera espiritual única. El viaje a Leh Ladakh es tanto una aventura como un recorrido espiritual, marcado por paisajes inolvidables y una cultura profundamente conectada a las montañas. El Valle Hunza, en el norte de Pakistán, es un refugio de belleza natural e historia, rodeado de majestuosas montañas. Conocido por sus campos en terrazas y pintorescos pueblos, el valle es un lugar donde reina la tranquilidad absoluta. Las fortalezas de Altit y Baltit, que datan de más de 700 años, ofrecen una fascinante visión del patrimonio cultural de la región. Construidas en acantilados con vistas impresionantes, estas fortalezas fueron estratégicamente posicionadas para proteger los antiguos reinos de la Ruta de la Seda. En el corazón del valle, los cerezos florecen en primavera, pintando el paisaje con tonos de rosa y blanco. En verano, los frutos frescos, como albaricoques y manzanas, son un deleite para los visitantes, mientras que el otoño transforma los campos en un mar dorado. Cada estación en Hunza trae una nueva paleta de colores que captura el corazón de quienes lo visitan. Fairy Meadows, ubicado más al sur, es un lugar que parece sacado de un cuento de hadas. Este prado verde es la puerta de entrada al imponente Nanga Parbat, la 9ª montaña más alta del mundo, con más de 8.126 metros de altura. Su apodo de montaña asesina refleja su reputación desafiante para los alpinistas, pero para los viajeros ofrece vistas inolvidables. Por la noche, bajo un cielo estrellado, la montaña parece cobrar vida,
creando una atmósfera de pura magia y reverencia. El Spiti Valley, escondido en la región Transhimalaya de la India, es un destino que parece haberse detenido en el tiempo. Conocido como el pequeño Tíbet de la India, este valle árido y remoto está rodeado de montañas de tonos terrosos y ríos centelleantes, creando un escenario casi surrealista. Con altitudes que superan los 4.000 metros, Spiti es un paraíso para excursionistas en busca de desafíos y paisajes inexplorados. En el corazón del valle, el monasterio Ki, situado en una colina escarpada, ofrece una vista espectacular de toda la región. Con más de 1000 años de antigüedad, este monasterio budista tibetano es uno de los más antiguos e importantes del Himachal Pradesh. Sus salas de meditación, antiguos murales y una biblioteca llena de manuscritos raros son un testimonio vivo de la rica herencia espiritual del área. Durante el Festival de Cham, el monasterio se transforma con danzas enmascaradas y vibrantes celebraciones que atraen peregrinos de lejos. Además de Kei, Spiti está salpicado de remotos pueblos como Kaza, que sirve como base para explorar la región. La caminata hasta el lago Chandratal, conocido como el Lago de la Luna, es una de las actividades imprescindibles. Sus aguas cristalinas, rodeadas de montañas, reflejan el cielo azul en un espectáculo hipnotizante. Spiti no es solo un lugar para visitar, sino una invitación a desconectar y experimentar la serenidad de un mundo antiguo. Gangotri, situada a más de 3.000 metros de altitud en los Himalayas indios, es uno de los lugares más sagrados para los hindúes. Este pequeño pueblo es donde el río Ganges, reverenciado como Ganga, es celebrado desde su supuesta bajada de los cielos a la tierra. El templo de Gangotri, dedicado a la diosa Ganga, es un punto de peregrinación vital, especialmente durante los meses de mayo a octubre, cuando el templo está abierto. Con su arquitectura simple, pero profundamente espiritual, el templo atrae peregrinos que buscan bendiciones y purificar sus almas. La travesía hacia Gaumukh, la fuente del río Ganges, es un recorrido de conexión espiritual y natural. Este trekking de 18 kilómetros, que comienza en Gangotri, serpentea a través de bosques de pinos, laderas rocosas y paisajes impresionantes. El destino final es el glaciar Gangotri, donde Gaumukh, literalmente traducido como boca de vaca, marca el punto donde emerge el río sagrado. La vista de las aguas heladas fluyendo contra el telón de fondo de picos nevados es tanto una experiencia visual como espiritual. A lo largo del camino, los excursionistas pasan por Bosbasa, la última parada antes de Gaumukh, donde los cielos estrellados y la tranquilidad de la naturaleza crean una atmósfera única. Este sendero no es solo una aventura física, sino una profunda inmersión en la cultura espiritual que da vida al Ganges, el río de la vida para millones de personas. El Himalaya es más que una cordillera. Es una inmersión profunda en culturas ancestrales, espiritualidad profunda y paisajes impresionantes. Desde los exuberantes valles de Langtang y Hunza hasta los desiertos elevados de Leh Ladakh y Spiti, cada rincón de esta región cuenta una historia que mezcla aventura y tradición. No importa si te atrae la serenidad de monasterios como Thiksey y Kei o la adrenalina de senderos como el Trek Chadar en el río Zanskar, el Himalaya ofrece experiencias que resuenan en el corazón y el alma. La espiritualidad es uno de los pilares de esta región. Lugares como Gangotri y Muktinath no son solo destinos, sino recorridos de transformación espiritual. El templo Yokang en Lhasa y el Tiger's Nest en Bután
simbolizan la conexión sagrada entre el hombre y las montañas, mientras que el monte Kailash permanece un misterio intacto, venerado por millones. Esta fusión de fe y naturaleza convierte al Himalaya en un lugar donde el tiempo parece detenerse, permitiendo una profunda reconexión consigo mismo y con el mundo. Además, la cultura local aquí es tan rica como el paisaje. Desde los pueblos sherpas decorados con banderas de oración hasta las fortalezas históricas del Valle Hunza, cada lugar ofrece un vistazo a costumbres y tradiciones que resisten el paso del tiempo. Las curiosidades fascinantes incluyen el delicado equilibrio de vida en altitudes extremas, como en el Spiti Valley, o el desafío intrínseco de las plantaciones de té en Darjeeling, reconocidas mundialmente. Para los amantes de destinos imprescindibles, el Himalaya no decepciona. Ya sea explorando las aguas turquesas del lago Yamdrok, caminando bajo el cielo estrellado de Fairy Meadows o enfrentando los desafíos del paso Thorongla en el circuito Annapurna, las opciones son tan vastas como las montañas. Mientras los picos nevados y valles aislados son maravillas por sí mismos, el verdadero tesoro del Himalaya está en las historias y conexiones que haces a lo largo del camino. Entonces, ¿cuál de estos destinos llamó más tu atención? Déjalo en los comentarios y comparte tus propias aspiraciones de viaje. Y si buscas más cultura local, curiosidades fascinantes y aventuras en destinos imperdibles, no dejes de seguirnos. El Himalaya es solo el comienzo de un viaje que promete mucho más. Hasta la próxima aventura.